Bienvenidos a España en Debate. Aquí no vendemos cuentos, aquí los desmontamos. Tanto, señora Muñoz, yo creo que el Partido Popular de lo que tiene que salir es de ese teatrillo que practica en los últimos años, en donde le importa nada la mayoría de los ciudadanos, le importa cero el interés general de los ciudadanos respecto a las leyes o respecto a la aprobación de presupuestos. El Partido Popular, desde el mismo día que el señor Sánchez fuimos capaces de plantear una investidura acordada con el resto de personas y de grupos aquí presentes en la Cámara, su partido, señora Muñoz, no aceptó ese resultado democrático. Este es el problema que tiene el Partido Popular. Y tiene otro, que también se lo voy a decir. El Partido Popular necesita alimentar inestabilidad en el Gobierno, evidentemente, provocando deterioro también de la confianza de los inversores respecto a que necesitan y quieren invertir en nuestro país. A ustedes les da igual hablar mal de nuestro país, en España o fuera de España. Bueno, usted hace eso con la cara, pero es que ustedes cada vez que van a Europa van a hablar mal de España y lo hacen ante la Comisión Europea, ante los inversores extranjeros y ante el resto. Que Montero acuse al PP de hablar mal de España es como si un pirómano culpara al vecino del incendio. Suscríbete si aún crees en la decencia política y deja tu opinión. ¿Quién daña más la imagen del país? Muchas gracias, señora presidenta. Señora Muñoz, yo creo que la sesión de hoy pone de manifiesto quiénes toman la palabra para insultar. Claro, usted toma la palabra aquí y creo que le he cogido más de 6 veces, le ha dicho a algún miembro del Gobierno sinvergüenza. Usted, solo usted. Señora presidenta, yo ruego, le pido amparo cuando estoy en el uso de la palabra y de forma reiterada los miembros del Partido Popular, que no son los portavoces en esta interpelación, se ponen a interpelarme desde la propia tribuna. Yo le pido amparo ante eso porque interrumpe el hilo conductor, evidentemente, del discurso que cada uno considera. Le decía más de 5 o 6 veces, lo hemos visto en el resto también de los miembros portavoces que han preguntado a los ministros en esta sesión. Por tanto, señorías, yo voy a intentar centrarme en la materia de esta interpelación, básicamente sobre los retos y desafíos que tiene el Gobierno de España y que tiene este país, y también cómo afrontarlo, tal como se planteaba en esta interpelación. Y, por cierto, señora Muñoz, no sé de dónde viene el alegato que usted hace por el libre mercado, como si el Partido Socialista se hubiera desmarcado alguna vez de eso. Es que muchas veces no se les entiende, porque ustedes utilizan argumentos o utilizan algún tipo de expresión que no se corresponde con lo que el Partido Socialista piensa. Entonces, se lo digo también porque me parece fundamental el que siempre hemos sido partidarios del libre mercado y, de hecho, nuestra entrada en la Unión Europea es obvio para todos los partidos europeístas que requiere sujetarse a las leyes que se plantean por parte de la Unión Europea del libre comercio de mercancías, por supuesto también la libre circulación de personas y, por tanto, todo lo que tiene que ver con este proyecto colectivo. Verá, señoría, la situación internacional podemos coincidir que es compleja, está marcada por la incertidumbre. Como estamos comprobando, pese a todo, el Gobierno de España está mandando un mensaje de tranquilidad, de confianza al conjunto de sectores productivos, porque tenemos experiencia en abordar las diferentes crisis que ha ido atravesando nuestro país y particularmente la crisis de la pandemia, que hace menos de 5 años tuvimos que afrontar, la crisis de la invasión de Ucrania derivada de la subida de la inflación y ahora nos encontramos con la crisis arancelaria provocada por la Administración norteamericana en una política que el Gobierno de España considera absolutamente desafortunada para todos. Es decir, entrar en esa guerra comercial no es bueno ni para España, ni para Europa, ni tampoco para los Estados Unidos, ni para el conjunto del mundo. Sin embargo, señorías, la fortaleza de nuestro país es que afrontamos este escenario con un crecimiento sólido, con récord en afiliación, con reducción de la inflación y con unas cuentas públicas saneadas.
De hecho, la política económica y fiscal del Gobierno ha permitido una rápida recuperación económica y una reducción de la desigualdad. Por tanto, señores del Partido Popular, un elemento fundamental para arrimar el hombro. La pregunta que hoy flota en el ambiente y la que preguntan los periodistas, señorías, ustedes mismos, es efectivamente esa ambigüedad que ha transmitido el Partido Popular respecto a qué va a hacer con las medidas arancelarias, si se van a concretar en que ustedes van a poner parte de ustedes mismos para poder aprobar esas medidas, o si, como vienen haciendo desde que el presidente Sánchez lo es, van a estar en contra de los intereses generales del país, no van a arrimar al hombro y van a buscar alguna excusa para, como siempre, ponerse a un lado cuando se requiere la esencia de un partido de Estado. Por tanto, señorías, creo que es importante recordar que en otras ocasiones, por ejemplo, durante la pandemia y durante la guerra de Ucrania, ustedes, por votar en contra, votaron incluso en contra de aquellos decretos que permitían que los ciudadanos estuvieran bajo el confinamiento para poder preservar vidas. Ustedes votaban en contra de los ERTE, votaron en contra de las ayudas al tejido productivo, han votado en contra en relación con la inflación de la prohibición del corte de suministro, han votado en contra de la revalorización de pensiones, aunque luego se arrepintieron cuando vieron que ya su voto no era útil, han votado en contra del transporte. Aquí la pregunta es si ahora que estamos en una situación que requeriría la unidad de los partidos, el Partido Popular va a estar del lado del Gobierno, como sí, señora Muñoz, estuvo el Partido Socialista cuando hubo crisis importantes que afrontó el Partido Popular y estuvo al lado del Gobierno, por ejemplo, en un elemento tan político y tan crítico como cuando se declaró unilateralmente la independencia de Cataluña, y nosotros apoyamos a su Gobierno, al Gobierno del Partido Popular, para que se aplicara el 155. Esta es la diferencia entre ustedes y nosotros. También ha ocurrido siempre con algunas materias especialmente sensibles, como la lucha contra el terrorismo, en la que siempre el Gobierno del Partido Popular contó con el apoyo del Partido Socialista en la oposición y, sin embargo, ustedes incluso cuando ya ETA ha sido vencida por la democracia española, siguen haciendo del terrorismo también uno de sus elementos de confrontación, a pesar del ruido y del dolor que provoca en el conjunto de las víctimas. Señorías, España ha cerrado con un 2,8% del PIB. Esto significa que nuestro presupuesto y nuestra situación política contó con una previsión presupuestaria que era adecuada, que era correcta y que incluso al cierre del ejercicio presupuestario permite una cierta holgura para poder incluir algunas de las medidas que previamente no estaban contempladas en los proyectos de presupuesto que, como usted ha indicado, estaban prorrogados. Y efectivamente, señora Muñoz, usted ha leído el artículo donde la Constitución prevé la prórroga presupuestaria. Si no fuera posible esa prórroga presupuestaria, podríamos hablar de un escenario que no estuviera acorde con la Constitución, pero es que usted, y se lo agradezco, ha tenido la ocasión de leer el artículo que ya prevé la propia Constitución de que pudiera ocurrir que no hubiera cuentas públicas aprobadas en el ejercicio presupuestario y que, por tanto, hubiera que proceder a su prórroga. Pero es que, además, señora Muñoz, esto es algo que ocurre en las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, en donde no se han presentado tampoco presupuestos por parte de las comunidades autónomas, y le quiero recordar que la señora Ayuso, por ejemplo, solamente aprobó un presupuesto en la anterior legislatura. En 4 años solamente aprobó un presupuesto. Nunca le escuché ni a usted ni al resto de miembros decir que hubiera algún tipo de incumplimiento respecto a la Constitución o alguna cuestión normativa. En cualquier caso, yo también le quiero recordar su propia tesis, porque a veces el Partido Popular pretende decir una cosa y la contraria dependiendo del debate que se establezca. ¿Usted recuerda, señora Muñoz, cuando el Gobierno de España trajo en tiempo y en forma la senda de estabilidad presupuestaria? La senda de estabilidad presupuestaria es el primer hito presupuestario. Ustedes, con su voto, negaron esa senda de estabilidad que permitía tener 4.500 millones de euros más a las entidades territoriales, comunidades autónomas y también ayuntamientos. Ustedes dijeron, después de que tumbaron esa senda de estabilidad, insisto, incomprensiblemente,
porque era buena para los territorios y particularmente para las comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, tendrán que explicarlo. Ustedes dijeron que sin la senda de estabilidad no se podía formular presupuestos generales del Estado. No era la tesis del Gobierno, era la tesis del Partido Popular. Por tanto, señoría, ¿qué viene a reclamar que se traigan los presupuestos contradiciendo su propia teoría que decía que después de tumbar las reglas fiscales no era posible formular el proyecto de presupuesto? ¿Sabe por qué? Porque les da igual. Usted lo ha explicado en tribuna. Usted no quiere que vengan presupuestos a esta Cámara para tener un contraste de política, para poder priorizar las acciones que las cuentas públicas orienten. A usted no le interesa ese debate. Usted ha dicho que se tienen que traer los presupuestos a la Cámara porque en realidad lo que ustedes quieren que se produzca es o bien un debate cruzado entre las fuerzas políticas que apoyan este Gobierno, según usted, a propósito del gasto en defensa, es lo que usted dice, bien, en su teoría, yo la respeto, como usted entenderá, o bien que los presupuestos finalmente no se traigan aprobados. Entonces la pregunta es, ¿por qué ustedes entonces piden que se traigan los presupuestos? ¿Van a aportar, señora Muñoz? ¿Ustedes comprometen su voto? ¿Ustedes están dispuestos a sentarse? Ah, bueno, ahora la señora Macarena, no me acuerdo su apellido, que como interactúa, señor presidente, conmigo también, pues habla de cheque en blanco. No, sentarse a hablar de presupuestos. Como nosotros, por ejemplo, propusimos, dice, sí, hombre, bueno, pues bueno, es que es lo que ustedes plantean. No, sí, claro que si usted interactúa conmigo, no tengo más remedio que responderle, señoría. Y, por tanto, sí, hombre, le vamos a aprobar a ustedes unos presupuestos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Para qué quieren ustedes que traigamos los presupuestos a la Cámara si el Partido Popular, da igual lo que contemple, nunca va a plantearse el apoyo a unos presupuestos generales? Tanto, señora Muñoz, yo creo que el Partido Popular de lo que tiene que salir es de ese teatrillo que practica en los últimos años, en donde le importa nada la mayoría de los ciudadanos, le importa cero el interés general de los ciudadanos respecto a las leyes o respecto a la aprobación de presupuestos. El Partido Popular, desde el mismo día que el señor Sánchez fuimos capaces de plantear una investidura acordada con el resto de personas y de grupos aquí presentes en la Cámara, su partido, señora Muñoz, no aceptó ese resultado democrático. Este es el problema que tiene el Partido Popular. Y tiene otro, que también se lo voy a decir. El Partido Popular necesita alimentar inestabilidad en el Gobierno, evidentemente provocando deterioro también de la confianza de los inversores respecto a que necesitan y quieren invertir en nuestro país. A ustedes les da igual hablar mal de nuestro país, en España o fuera de España. Bueno, usted hace eso con la cara, pero es que ustedes cada vez que van a Europa van a hablar mal de España y lo hacen ante la Comisión Europea, ante los inversores extranjeros y ante el resto. La pregunta es, señora Muñoz, efectivamente, si a ustedes les da igual el contenido de las cuentas públicas, si a ustedes les da igual la estabilidad de este país, los demás podemos pensar que su único interés en decir va a haber elecciones a la vuelta de la esquina es porque quieren ustedes retrasar el cuestionamiento del liderazgo de la dirección actual del Partido Popular. Y lo saben. Bueno, se ríen porque, claro, que es una cuestión que, por supuesto, es delicada. Y lo saben. Ustedes utilizan permanentemente el convoque elecciones para evitar que se provoque un debate al interior del Partido Popular que cuestiona mucha gente y algunos varones la permanencia del señor Feijóo. Y eso, señora Muñoz, evidentemente lo sabemos, lo hemos visto y lo que hará este Gobierno es seguir trabajando por la mayoría. Debería de usted, cuando suba a la tribuna, contestarle a este país si el Partido Popular está dispuesto a proteger a los agricultores, está dispuesto a proteger al tejido productivo o van a seguir ustedes abrazados a Vox, a la ultraderecha y, en este caso, a Trump, en contra de los intereses europeos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Muñoz.